¿Sabías que la paz que tanto buscas no está en las circunstancias que te rodean, ni en lo que otros hacen o dicen? Está en lo más profundo de tu ser, en tu conexión personal con Dios. Si dejas que tu mente se llene de rencor, enojo o miedo, no estás permitiendo que Él sea el centro de tu vida. No te engañes, querido amigo. La verdadera fuerza no proviene de reaccionar ante el caos, sino de mantenerte firme en la verdad que Él ha sembrado en ti. Hoy quiero hablarte de algo que cambiará tu vida si decides abrir tu corazón y tu mente, el poder de la gratitud, la verdadera libertad que viene de callar cuando lo único que quieres hacer es gritar de elegir lo que tu alma necesita y no lo que tus emociones dictan. Porque sé que en este mundo lleno de ruido, de opiniones y de frustración, es fácil perderse. Pero te aseguro que si aprendes a encontrar paz en medio de la tormenta, nada ni nadie podrá quitarte la fuerza que viene de lo alto. Así que quédate conmigo, querido hermano o hermana en Cristo, y escuchemos juntos lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros hoy. Y si te dijera que puedes vivir cada día sin perder la calma, sin dejarte arrastrar por el impulso, sin permitir que nada ni nadie te robe la paz que viene del Espíritu Santo. No porque el mundo deje de desafiarte, sino porque tú has aprendido a permanecer en Cristo y en Él has encontrado una fortaleza que no se quiebra. Imagina por un instante que ya no respondes con ira, que ya no entras en discusiones estériles, que cada palabra que sale de tu boca es guiada por el fruto del Espíritu, por dominio propio, por mansedumbre. No es un ideal lejano, es una realidad accesible cuando decides vivir en obediencia al Espíritu de Dios. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar puede marcar un antes y un después en tu vida emocional. Antes de seguir, te pido que hagas algo que tiene más poder del que imaginas. Ve a los comentarios y escribe esta frase como una declaración de fe. Hoy elijo mi calma, pase lo que pase. No es un ritual, no es una fórmula mágica. Es un acto de voluntad, un acto de fe. Escríbelo como quien graba un compromiso en su corazón, porque cada vez que enfrentes una provocación, tu alma recordará que ya hiciste una elección, no reaccionar desde la carne, sino desde el Espíritu. Cuando sentimos enojo, no es el mundo el que está fuera de control. Somos nosotros quienes hemos soltado el timón. Y lo más sorprendente es que muchas veces no es porque alguien nos haya hecho un mal grave, sino porque la realidad no coincidió con nuestras expectativas. Esperábamos comprensión, un trato más suave, una reacción parecida a la nuestra, pero no sucedió. Y en lugar de aceptar con humildad, elegimos resistir, pelear, defender nuestro punto, como si nuestra alma dependiera de ello. Ahí es donde el conflicto echa raíz. Es necesario que empieces a ver el enojo no como algo inevitable, sino como un eco de tus propias heridas, no sanadas, de tus deseos, frustrados de tus pensamientos que no han sido renovados por la palabra. Cuando alguien te interrumpe, cuando no te agradecen, cuando cometen un error, ¿realmente es tan grave? ¿O simplemente estás sintiendo el peso de algo que esperabas y no llegó? A veces no es la acción del otro lo que duele, sino el espejismo que habías creado en tu mente sobre cómo debía ser tratado. Buscabas justicia, anhelabas respeto, deseabas atención, pero cuando no lo recibes, tu ego se levanta como un ejército en defensa propia y el enojo se vuelve su espada. Sin embargo, esa espada no vence al enemigo,
solo hiere tu alma, porque el enojo no construye, no redime, no restaura. Solo ciega, distorsiona y te roba la claridad que solo el Espíritu puede dar. ¿Cuántas veces después de una explosión de ira tu corazón se quebró por lo que dijiste? ¿Cuántas veces has visto relaciones dañadas por no haberte detenido a tiempo? La clave está en la pausa. Esa pausa donde decides no reaccionar, sino respirar. No actuar, sino orar. Pregúntate en ese momento, ¿qué esperaba yo que no se cumplió? Y muchas veces verás que no era la situación, sino tu interpretación la que te estaba dominando. Y es ahí, justo ahí, donde puedes recuperar tu poder. Porque el verdadero poder no está en cambiar a los demás, sino en permitir que el Espíritu Santo te transforme a ti desde adentro. Este no es un llamado a reprimir lo que sientes, sino a rendirlo a Dios, a entregarle cada emoción antes de que se convierta en una herida. Alguien dice algo que te hiere. Respira, guarda silencio, pregunta al Señor si tu expectativa era justa o si solo querías que todo encajara en tu propia historia. A veces no es lo que el otro hizo, sino lo que tú pensabas que debía hacer. No son los eventos lo que nos sacude, sino el significado que les damos. No puedes impedir que alguien actúe con torpeza, grosería o egoísmo, pero sí puedes impedir que eso contamine tu corazón, porque el verdadero control no está en los hechos, sino en tu juicio, en tu respuesta, en tu actitud guiada por el Espíritu. Cuando entiendes que el enojo no nace de lo que sucede, sino de lo que tú esperabas, se produce una distancia emocional que te da libertad. Empiezas a ver las situaciones con una mirada redimida y esa mirada te lleva a actuar con sabiduría, no con impulso. Puede que la circunstancia no cambie, pero tú ya no eres esclava de ella. Con el tiempo esa práctica se convierte en hábito, y ese hábito en una fortaleza que solo Dios pudo edificar en ti. Ya no necesito alzar mi voz para probar que tengo fortaleza, ni correr a defenderme para demostrar que tengo razón. He aprendido que la verdadera fuerza nace cuando permanezco anclada en Cristo, incluso cuando las circunstancias intentan sacudirme. La paz que el Espíritu Santo deposita en mi corazón no se negocia, no se vende, ni depende de las decisiones ajenas. Es mía porque Él me la ha dado. Así que cada vez que algo intenta inquietarme, me vuelvo al Señor y me pregunto, ¿qué esperaba? ¿Por qué permito que esto me robe la paz? ¿Realmente merece que sacrifique mi descanso interior por ello? Si la respuesta es no, entonces lo suelto, lo dejo en sus manos. No me aferro a lo que no puedo cambiar. Que cada uno viva conforme a su caminar, mientras yo decido vivir conforme al llamado que Dios ha puesto en mí. Quiero ser esa mujer que no se derrumba ante la tormenta, sino que permanece firme, porque su paz no proviene del mundo, sino del Dios que vive dentro de ella. Hay momentos donde la única manera de domar el enojo es con el silencio. Cuando alguien lanza palabras hirientes, cuando el alma arde por sentir que se ha cometido una injusticia o que no se ha sido valorada, lo más sencillo sería dejar que el enojo hable por mí. Responder, gritar, corregir, devolver el golpe. Pero he comprendido que muchas veces el mayor poder está en callar. El enojo se alimenta con palabras necias, con reacciones impulsivas, y cada palabra dicha sin pensar puede ser el inicio de una batalla que nunca debió haber comenzado. ¿Cuántas veces el daño no vino
por el problema en sí, sino por lo que se dijo en medio de la emoción. Lo que no se dice no puede ser usado en tu contra. Lo que no se lanza no hiere. Y cuando el silencio nace de la sabiduría que viene del cielo, se convierte en una fuerza más poderosa que cualquier argumento. Recuerdo una historia que ilustra este principio. Un discípulo le preguntó a Buda qué hacer ante el enojo, y él respondió: cuando alguien te ofrece un regalo, pero tú no lo aceptas, ¿de quién es ese regalo? El discípulo respondió: del que lo ofreció. Buda concluyó entonces: si alguien te lanza su enojo y tú no lo recibes, ese enojo sigue siendo de él. Ese es el poder del silencio. No es pasividad, es una decisión consciente de no participar en el juego del otro. Porque cuando callo, puedo escuchar lo que sucede dentro de mí. Puedo discernir si mi reacción proviene del dolor, del ego, del orgullo. Pero si respondo, al instante cedo, mi control a la emoción. Ya no elijo, simplemente reacciono. Y vivir así es vivir atada sin libertad. El verdadero dominio del alma se manifiesta en esos segundos donde el corazón quiere explotar, pero el espíritu elige esperar, respirar y observar. En esos momentos, lo primero que hago es inhalar profundo y guardar silencio. Aunque todo dentro de mí quiera gritar, cierro la boca. No es debilidad, es espacio. Espacio para ver con los ojos del espíritu y no con los de la carne. Porque el silencio me da perspectiva, me permite ver más allá del agravio, y muchas veces me doy cuenta de que no vale la pena responder, o que si hay una respuesta, vendrá después con sabiduría y dignidad. He aprendido que no puedo controlar lo que otros hacen o dicen, pero sí puedo decidir cómo responder. No son los hechos los que me perturban, sino mi interpretación de ellos. A veces la forma más sabia de cambiar esa interpretación no es luchando por tener razón, sino dándome el espacio para que la emoción se calme. Ese espacio tiene nombre silencio. El silencio no es esconderse, es proteger lo que el Señor me ha confiado. Es sabiduría, es una pausa sagrada para evitar palabras que luego lamentaré. Porque las palabras tienen peso, tienen poder, y a veces ese poder puede destruir más que edificar. Pero si elijo guardar silencio en el momento oportuno, evitaré heridas innecesarias y cuidaré mi integridad. Con el tiempo, este ejercicio se transforma en una herramienta del espíritu. Comienzo a notar cómo ya no necesito defenderme ante una provocación. Ya no siento la urgencia de justificarme ni de tener la última palabra. Puedo caminar en paz aun cuando los demás estén en tormenta, porque el verdadero triunfo no está en hablar más fuerte, sino en conservar la calma que viene del cielo. Sí, al principio no es fácil. Mi mente querrá imponerse, gritar, corregir, pero con el tiempo comprendo que mi silencio no es señal de debilidad, sino una manifestación de dominio propio. Cada vez que elijo callar, en lugar de reaccionar con ira, estoy protegiendo mi paz, esa paz que el Señor me ha dado, y también mi dignidad. Así que cuando sienta ese fuego del enojo queriendo salir por mis labios, me detengo, respiro, guardo silencio y dejo que pase el ruido, porque en ese acto sencillo estoy decidiendo no ser esclava de mis emociones. Estoy eligiendo vivir en libertad, y hay algo más, que he aprendido a reírme en medio del problema, porque a veces lo único que necesito no es una oración extensa ni una solución milagrosa,
sino una simple carcajada. Sí hay poder en una risa bien colocada. Me ha pasado que estoy a punto de explotar, a punto de decir algo que después lamentaría, y de repente, al observar la situación desde fuera, la encuentro tan absurda que no puedo evitar reír. Y esa risa no es banal, es mi espíritu diciendo: esto no me dominará. Es la prueba de que no me tomo los problemas como verdades absolutas, sino como pruebas temporales. A menudo la gente vive atrapada en el drama de sus dificultades. Todo parece urgente, todo se siente personal, como si el mundo estuviera a punto de desmoronarse. Pero cuando doy un paso atrás y veo cada obstáculo como una oportunidad, como un ejercicio de fe, entiendo que no tengo que reaccionar con miedo ni con ansiedad. Puedo responder con ligereza. Esa capacidad de reírme de mis errores, de mis caídas, es un don, porque la risa también sana. Libera endorfinas, reduce el estrés. Literalmente transforma mi cuerpo, mi mente, mi estado. Me ayuda a salir de esa reacción de lucha o huida que tantas veces me ha hecho actuar fuera de la voluntad de Dios. La risa es un acto de humildad. No significa burlarse del dolor ajeno, sino tener la valentía de mirar mis propias torpezas con compasión. Reírme cuando las cosas no salen como esperaba. Reírme de mis dramas mentales, porque en el fondo muchas veces no son tan graves como los percibo. Esa risa es una forma de declarar que no me voy a derrumbar, que aunque todo esté en contra, yo seguiré firme, incluso si es con una sonrisa. Y funciona. Cada vez que elijo la risa por encima de la rabia, refuerzo una nueva forma de vivir más ligera, más fuerte, más resiliente. No convierto cada problema en tragedia. Elijo no darle más peso a lo que no merece mi energía. Así mi entorno cambia. Ya no me perciben como alguien débil, sino como alguien que sabe mantenerse en pie aún en la tormenta. Porque como decía un sabio, la vida es lo que tus pensamientos hacen de ella. Si decido mirar mis problemas con humor, no los niego, pero dejo de ser su prisionera. Cuando algo sale mal, sonrío. Cuando alguien intenta provocarme, no me dejo arrastrar. Cuando tropiezo, me levanto y me río. Porque si puedo reírme, ya no estoy atrapada. Ya no estoy dentro del drama. Estoy por encima. He ganado perspectiva y con ella paz. La risa, cuando es sincera, es una proclamación de victoria. Me recuerda que yo decido cómo sentirme incluso en la tormenta. Es el puente que me lleva del conflicto a la calma, del enojo a la serenidad. Y cada vez que la escojo, construyo una vida más liviana, más llena del espíritu, más libre. Así que la próxima vez que sientas que la vida te sacude, respira y ríe, porque en esa risa hay luz, y donde hay luz, el enemigo no tiene poder. Y hay una verdad que el Señor me ha mostrado con claridad: no siempre vale la pena ganar la batalla presente, si eso significa perder una victoria mayor. Muchas veces creemos que debemos tener la última palabra, demostrar que teníamos razón, pero al hacerlo, ¿qué precio pagamos? ¿Vale la pena tener la razón si al hacerlo lastimamos a alguien, si rompemos una relación, si sembramos orgullo o resentimiento? ¿Es realmente un triunfo cuando lo que perdemos es más valioso que lo que ganamos? Algunas discusiones no necesitan ganadores, sino corazones dispuestos a entender. El deseo de imponer mi verdad
puede arruinar lo que ha costado años construir: la confianza, la comunión, el amor. He visto cómo muchos luchan por tener la razón, pero esa insistencia no proviene de la seguridad interior, sino del temor del deseo de control. Porque cuando sabes quién eres en Cristo, no necesitas imponerte, no temes ceder, porque sabes que la verdadera victoria es mantener el amor, preservar la unidad, proteger lo que el Espíritu ha edificado. He aprendido, con la ayuda del Espíritu Santo, a guardar silencio cuando es necesario, a soltar aquello que no edifica y a mirar más allá del instante presente, reconociendo que hay una eternidad en juego. Me pregunto a menudo si vale la pena arruinar la paz que el Señor me ha dado solo por demostrar que tengo razón. Y cuando me detengo y lo consulto con Él, la respuesta es clara: conservar la armonía, proteger la relación, pensar con la sabiduría que viene de lo alto. Cada vez que me encuentro en medio de un desacuerdo, dejo que esta pregunta me guíe. ¿Estas palabras que estoy a punto de pronunciar sanan o hieren? ¿Estoy buscando fortalecer esta relación o solo estoy intentando levantar el ego que Cristo me llamó a crucificar? Demasiadas veces el orgullo nos arrastra a batallas sin sentido, pequeñas guerras que nos debilitan, cuando en realidad la verdadera victoria está en la templanza, en ver más allá de uno mismo, en elegir con discernimiento dónde poner nuestra energía. No se trata de rendirse, sino de actuar con inteligencia espiritual. En ocasiones, el mayor acto de obediencia y sabiduría es retirarse del conflicto sin dejar heridas, sin imponer, sin dejar marcas que luego nos duelan en el alma. He visto cómo el Espíritu de Dios restaura lo que se edifica en comprensión, en misericordia y en visión eterna, no en argumentos ganados. Las evidencias también lo muestran. Los vínculos firmes y sanos no nacen de ganar discusiones, sino de poner primero el amor, de practicar la compasión, de pensar más allá del momento. Aquellos que valoran la paz más que la necesidad de tener la última palabra viven con menos angustia, experimentan más gozo y construyen lazos duraderos. Porque la verdadera salud del alma no se encuentra en la cantidad de victorias que acumulamos, sino en nuestra capacidad de ceder cuando eso protege algo más valioso. Y es aquí donde comprendo aún más la verdad que la palabra de Dios enseña sobre dominar nuestras emociones. No se trata de responder al impulso, sino de actuar con sabiduría. El sabio no es quien gana la disputa, sino quien discierne cuándo ni siquiera vale la pena pelear. Y ese discernimiento viene del espíritu, no del orgullo. En mi caminar con Dios he aprendido a no dejarme arrastrar por la carne, sino a examinar, esperar y actuar con visión. Entonces, ¿cómo lo llevo a la práctica cada día? Imagino que estoy enfrentando una conversación difícil con alguien que amo. Podría levantar la voz, imponer mis razones, o podría quedarme en silencio, respirar y preguntarme: ¿qué es más importante aquí, tener razón o guardar el amor? Y en esa pausa puedo decidir hablar desde la paz que el Señor me ha dado. Tal vez elija callar una palabra que podría destruir. Tal vez decida sembrar reconciliación, aunque cueste. Y he visto los frutos de este caminar. He sido testigo de cómo los conflictos disminuyen, de cómo la gente empieza a verme como una persona confiable con la que se puede dialogar aún en desacuerdo. No necesito gritar para sentirme segura. No vivo atrapada en mis emociones, porque tengo un propósito más grande
construir relaciones con raíces eternas, cuidar la paz que Cristo compró para mí, cultivar un ambiente donde el Espíritu Santo pueda habitar. Esto no significa que pierda mi voz, significa que la uso con propósito, porque quien solo discute por orgullo aún no ha sido verdaderamente libre, pero quien sabe cuándo hablar y cuándo callar está edificando algo eterno, está edificando una vida de paz, y esa, mi querido amigo, es la única victoria que vale la pena buscar. Y cuando alguien intenta perturbar mi corazón, sé que tengo dos opciones. Puedo reaccionar de inmediato, dejar que la emoción me arrastre, o puedo convertir ese momento en un desafío personal. Y aquí es donde encuentro una oportunidad preciosa, no para reprimir lo que siento, sino para crecer, para ser moldeada a la imagen de Cristo. Imagino que cada provocación es una prueba enviada para fortalecer mi carácter, un entrenamiento santo donde no pierdo el control, sino que gano en dominio propio. Lo veo como un juego celestial, donde cada vez que decido no responder con enojo, avanzo un paso más hacia la madurez espiritual. No se trata de negar el dolor, sino de usarlo como instrumento de formación. Así cada vez que el enojo toca a la puerta, me digo a mí misma, aquí viene otra oportunidad para vencer. No lucho contra la situación, la recibo como parte del proceso de santificación. Es mi gimnasio espiritual. Allí entreno la paciencia, la mansedumbre, la claridad que solo el Espíritu puede dar. Y este cambio de mirada lo transforma todo. Ya no me esfuerzo por resistir, ahora abrazo la prueba sabiendo que está trabajando en mí un peso eterno de gloria. Cada vez que enfrento la provocación sin perder el equilibrio, el dominio propio se afianza en mí. Y ese dominio no me hace superior, me hace libre. Libre del yugo del ego, libre del deseo de venganza, libre para amar. No necesito levantar la voz para ser escuchada. Mi paz habla por sí sola. Mi silencio, en los momentos adecuados, proclama la victoria de Cristo en mi interior. Cada mañana, al abrir los ojos, me hago el compromiso de ganar el desafío del autocontrol. No importa lo que suceda, no importa quién me provoque, hoy elijo mantener mi paz. Hoy elijo observar, respirar y decidir con claridad, porque no soy una marioneta de mis emociones. Soy una mente libre, entrenada y despierta. Si en algún momento fallo, no importa, mañana lo intentaré de nuevo. La perfección no es el objetivo, la práctica lo es. La clave está en anticiparme. Ya sé que habrá momentos incómodos, que habrá personas que me digan cosas que no me agradan, que los planes no siempre saldrán como los espero. Así que me preparo de antemano. No me sorprenderé, lo veré como una prueba que ya conocía. Y cuando llegue recordaré, aquí está la prueba, y sé cómo superarla. Esa preparación mental es lo que distingue a los que reaccionan de aquellos que responden con sabiduría. La verdadera conquista del ser está en dominarse a uno mismo. El control personal es el triunfo más grande, como nos enseña la sabiduría antigua. Y nadie puede hacernos daño sin nuestro consentimiento. Como se dijo, tú decides si algo te altera o no. Tú tienes el poder, no las circunstancias ni las personas. Tú eres el dueño de tu paz. Ese poder crece cada vez que eliges no caer en la provocación, cada vez que te mantienes sereno mientras todo a tu alrededor parece tratar de derribarte. Con el tiempo,
este hábito se convierte en una parte natural de ti. Ya no necesito recordarme todo el tiempo, ya no tengo que esforzarme tanto. Me vuelvo más tranquila, más firme, más consciente. Ya no reacciono por impulso, sino por elección, y eso se nota. Los demás me ven como alguien que no se quiebra, como alguien que no necesita gritar para ser respetado, alguien que ha aprendido a dominar su mundo interior. Y lo mejor es que no necesito nada externo para lograrlo. Solo necesito decisión. Cada provocación se convierte en una puerta. Puedo caer en ella o puedo usarla para crecer. Y siempre que sienta esa chispa de enojo, recordaré que no es un problema, es solo un reto y yo estoy aquí para superarlo. No enojarme no es debilidad, es la forma más alta de fortaleza, y cada vez que elijo la calma, gano el juego más importante, el juego conmigo misma. En cuanto a la vida y a las personas, uno de los mayores motivos de sufrimiento no es lo que sucede, sino lo que esperábamos que sucediera. Nos frustramos cuando la vida no sigue el guión que habíamos escrito. Nos enojamos porque las personas no actúan como queríamos. Pero ¿y si ese enojo no fuera culpa del mundo, sino de nuestras propias expectativas? Y si la verdadera liberación viniera de aceptar lo que es, en lugar de tratar de cambiarlo todo a nuestro alrededor. Aceptar no es rendirse, es entender que la vida no tiene la obligación de cumplir nuestros deseos. Es dejar de luchar contra la realidad para poder vivir en paz con ella. ¿Cuántas veces he sentido ira porque alguien me falló, porque no me entendieron, porque no reaccionaron como yo habría querido? Pero ellos no son yo, no tienen mi historia, mis valores, ni mi forma de ver el mundo. Esperar que todos actúen como yo lo haría es exigirle al universo algo que no existe. Y es en esa exigencia donde nace el sufrimiento. Cuanto más rígidas son nuestras expectativas, más fácil es que nos rompamos. Aceptar la realidad no significa ser pasivo. Es reconocer que hay cosas fuera de nuestro control, las actitudes de los demás, los imprevistos de la vida. Si algo no salió como lo planeé, tal vez no era para mí. Si alguien no actuó como esperaba, tal vez está librando su propia batalla. Y eso está bien. No estamos aquí para controlar, sino para aprender a fluir con lo que llega sin perder nuestro centro. La ciencia nos dice que las personas que practican la aceptación consciente tienen niveles más bajos de estrés y se sienten más equilibradas, no porque su vida sea perfecta, sino porque han dejado de luchar contra lo inevitable. Imagina esto: si estás en medio de una tormenta, no sirve de nada gritarle al cielo. Lo que sí puedes hacer es buscar abrigo, proteger tu paz y esperar que pase. La tormenta no cambia por tu resistencia, pero tú sí puedes cambiar si decides no dejarte arrastrar por ella. Así que cada vez que enfrentes una decepción, hazte la pregunta: ¿es esto realmente injusto o simplemente no se alinea con lo que yo quería? Muchas veces lo que llamamos maldad o falta de respeto no es otra cosa que la vida actuando conforme a su naturaleza. Las personas no tienen la obligación de actuar como tú deseas. La realidad no está aquí para complacerte. Cuando realmente comprendes esto, dejas de tomar todo de manera personal. Te das cuenta de que ya no necesitas gritar para sentirte fuerte, ni reaccionar impulsivamente para mostrar que tienes razón. La verdadera fuerza radica en poder mantenerte firme en tu centro, incluso cuando todo a tu alrededor intenta sacarte de él. Aprendes que tu paz es algo que no se negocia,
que tu calma no depende de lo que los demás hagan, sino de lo que tú decides pensar y sentir. Así que cada vez que algo te moleste, regresa a lo más profundo de ti misma. Pregúntate, ¿qué esperaba realmente? ¿Por qué me afecta? Y lo más importante, ¿vale la pena perder mi paz por esto? Si la respuesta es no, entonces suelta. Suelta lo que no puedes controlar. Deja que los demás sigan siendo como son, mientras tú eliges ser quien verdaderamente quieres ser. Te conviertes en alguien que tiene el control de su mundo interior, alguien que no se quiebra ante la adversidad, alguien que entiende que la paz no se encuentra fuera, sino que se construye dentro. Te das cuenta de que la serenidad se alcanza cuando dejas de resistirte a lo que no puedes controlar. La sabiduría está en aceptar que hay cosas que simplemente no podemos cambiar, pero lo que sí podemos cambiar es nuestra respuesta. Aprender a mantenerte sereno no es una pasividad, sino una decisión activa. Como dijo una vez alguien sabio, si te duele es porque tú lo permites. El dolor no es algo que debamos evitar, sino una oportunidad para ejercer el poder que tenemos sobre nuestras emociones y nuestra paz interior. Y al comenzar a entrenar nuestra mente en este camino, comenzamos a vivir con más libertad, porque dejamos ir el control que pensábamos que teníamos sobre todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Cuando alguien te critica o cuando sientes que una actitud o un comentario te ha herido, recuerda que no se trata de ti. Lo que otras personas dicen, hacen o incluso lo que omiten no refleja tu valor, sino el estado interno de ellos. Cada vez que alguien te ataque, te critique o intente herirte, haz una pausa, respira profundamente y pregunta, ¿esto realmente habla de mí o habla de ellos? La respuesta es casi siempre la misma. Sus palabras son un reflejo de sus propios conflictos, no de tu valía. Esto cambia todo porque te permite no cargar con las emociones ajenas. El silencio y la reflexión se convierten en tus aliados. Cuando no reaccionas de inmediato, estás eligiendo no entrar en el juego del otro. Al no tomar esas palabras o actitudes como algo personal, te conviertes en alguien que ya no se ve afectado por la ira de los demás. Las piedras que otros lanzan solo te golpean si decides ponerte en su trayectoria. Si te mantienes firme sabiendo quién eres y lo que vales, esas palabras o actitudes caen a tus pies sin hacerte daño. No necesitas recogerlas ni defenderte, solo necesitas dejar que pasen y seguir adelante. Al aprender esto, te liberas del peso de la necesidad de la aprobación ajena. Ya no dependes de lo que otros piensan para sentirte completa. Te liberas de esa prisión emocional que te hace reaccionar ante todo lo que viene del exterior. Recuerdas que tu paz no está en lo que los demás dicen, sino en lo que tú decides creer sobre ti misma. Esta es la clave para vivir en paz y en libertad, y cuando lo practicas, te conviertes en alguien prácticamente invulnerable a los ataques emocionales. Y lo más hermoso de todo esto es que la ciencia también lo respalda. Hay estudios que demuestran que las personas que han aprendido a separar su autoestima de lo que piensan los demás experimentan menos estrés y menos ansiedad. La clave está en proteger nuestro mundo interior. Sabemos que la paz viene de adentro, no de las circunstancias externas. Como decía un sabio, no son las cosas las que nos hacen daño, sino cómo las juzgamos. He aprendido que mi paz no tiene precio. No está sujeta a las circunstancias ni a cómo el mundo me trata.
Es una decisión diaria de protegerla como el don sagrado que Dios me ha dado. Con el paso del tiempo, algo maravilloso sucede. Las críticas ya no me hieren como antes, las provocaciones pierden su veneno y mi alma camina más ligera, más libre, más en comunión con el Espíritu. No porque el mundo haya cambiado, sino porque el Señor ha transformado mi manera de ver. He entendido que cada alma está librando su propia batalla, que no todo se trata de mí y que muchas veces la ofensa que recibo no refleja quién soy, sino el dolor no sanado del otro. Por eso cuando me siento tentada a tomar algo de manera personal, me recuerdo, yo soy la guardiana de mi mundo interior. Nadie puede arrebatarme la paz que Jesús me dio, a menos que yo la entregue voluntariamente. Me mantengo firme con la frente en alto, no porque quiera agradar a los demás, sino porque conozco el valor que tengo en los ojos del Padre. Esa es la libertad verdadera, y no hay poder humano que pueda quitármela. La ira, esa emoción ardiente, nunca ha resuelto nada en mi vida. Cada vez que me he dejado llevar por ella, solo he alimentado el fuego. Es como intentar apagar una llama con gasolina. He aprendido a veces con lágrimas que cuando el enojo me domina, cedo el control de lo que soy. Me convierto en esclava de una emoción que no refleja la nueva criatura que Cristo ha formado en mí. El enemigo de mi alma se deleita cuando me ve reaccionar, porque sabe que al perder el dominio propio, pierdo el testimonio. Lo que podría resolverse con gracia se convierte en contienda. Lo que solo era una diferencia se vuelve un campo de batalla. Y en lugar de crecer, se siembra división. Pero cuando comprendo que la ira no edifica, que no trae justicia ni sanidad, entonces puedo elegir un camino distinto, uno donde valoro mi paz, mi armonía y el fruto del Espíritu en mí. No niego que el enojo aparezca. Soy humana, pero no todo lo que siento merece ser alimentado. El Espíritu Santo me muestra que ese enojo puede ser una alarma, un llamado a responder con sabiduría, no con reacción. Cada vez que siento que algo en mí quiere estallar, me detengo, respiro profundo, clamo en lo secreto: Señor, toma el control. No soy una marioneta de mis impulsos, soy una hija de Dios guiada por su Espíritu, no por mis emociones. La ciencia lo confirma, pero mi alma ya lo sabía. Quienes dominan su enojo tienen relaciones más sanas, una mente más clara y una vida más plena. No porque no sientan, sino porque han aprendido a no dejarse llevar por el torbellino de la emoción. El apóstol Pablo también nos enseñó sobre el dominio propio. No es debilidad, es fuerza bajo control. El mundo lo llama estoicismo, pero para mí es fruto del Espíritu. Séneca dijo una vez que la ira es una locura breve. ¿Y cuánta razón tenía? Bajo su influjo exageramos, herimos, decimos lo que luego nos pesa. Pero el sabio, el que camina con Dios, elige la calma, no porque ignore la injusticia, sino porque sabe que su energía es demasiado valiosa como para desperdiciarla en una batalla estéril. He aprendido que en esos momentos de tensión tengo un interruptor invisible dentro de mí, y yo decido si lo enciendo o lo apago. Elijo apagar el fuego. Elijo responder desde mi identidad en Cristo, no desde la herida. Me digo a mí misma: no entregaré mi paz a esta situación, y actúo en consecuencia. A veces el silencio es mi mejor escudo. A veces hablo, pero desde la templanza, no desde la rabia. Y con los años se fortalece en mí una resiliencia
que el mundo no entiende. Me convierto en roca en medio del temporal, porque sé que ningún ataque, ninguna palabra, ningún gesto vale más que la paz que el Señor me ha dado. Mientras otros se desgastan en luchas vanas, yo camino en paz. Firme, inquebrantable. La ira da una ilusión de poder momentáneo, pero es la calma la que me conecta con el poder real. No reacciono, respondo. No busco ganar discusiones, busco ganar mi libertad interior, porque el verdadero vencedor no es el que vence a los demás, sino el que se conquista a sí mismo con la ayuda del Espíritu Santo. Aferrarse al resentimiento es como tener entre las manos una brasa encendida con la idea de lanzársela a alguien más, pero al final soy yo quien termina quemada. Cuando decido no soltar esa herida, cuando elijo volver una y otra vez al dolor, no estoy haciendo justicia, solo estoy extendiendo mi propio sufrimiento. No estoy castigando a quien me dañó, me estoy castigando a mí misma. Y lo más triste es que muchas veces esa otra persona ya ni siquiera piensa en mí mientras yo sigo presa de una rabia que me corroe por dentro. Aprendí que dejar ir el resentimiento no quiere decir que apruebo el daño, tampoco significa que olvido o justifico lo que pasó. Significa que he elegido liberarme de las cadenas del pasado, que comprendo que la libertad del alma vale más que el orgullo herido, que mi paz no tiene precio y no puede estar supeditada a una revancha muda. El perdón no se lo entrego al otro, me lo regalo a mí. Es mi llave para seguir avanzando sin lastres, sin esa guerra silenciosa que solo me debilita. Muchas veces me pregunté si soltar era rendirme, si perdonar era dejar pasar una injusticia, pero con el tiempo supe que era todo lo contrario. Al soltar me estaba levantando en victoria. Estaba recobrando mi fuerza, mi visión, mi claridad. Dejé de ser la víctima de una herida y volví a ser la mujer que decide quién quiere ser. Reconocí que el resentimiento y la ira no eran aliados, no me protegían, solo me desgastaban. Y entonces tomé la decisión sin dramatismo, sin necesidad de hablarlo con nadie. Hoy dejo esto. Hoy suelto el peso. Hoy abrazo mi paz. Incluso la ciencia confirma esta verdad espiritual. Las personas que aprenden a perdonar viven con menos ansiedad, su corazón late más tranquilo y su alma se llena de satisfacción, no porque el mundo haya sido más justo con ellas, sino porque eligieron no dejar que una herida las definiera. Eligieron sanar. Me viene a la mente una enseñanza eterna. No puedo controlar lo que otros hacen, pero sí cómo reacciono ante eso. Una vez escuché: el mal que nos hacen solo nos afecta si permitimos que eche raíces en nuestro interior. Qué poderosa es esa verdad. Perdonar se vuelve entonces una forma de protegerme, de blindar mi espíritu del veneno de la amargura y del deseo de venganza. No siempre necesitamos comprender el motivo detrás de las acciones del otro para perdonar. Muchas veces jamás sabremos toda la historia. A veces esa persona nunca cambiará, nunca pedirá disculpas, nunca entenderá el daño que causó, y eso está bien, porque el perdón nunca ha dependido de ellos. Es mi decisión, es mi elección de ser libre. Cada vez que siento que esa vieja herida quiere abrirse otra vez, me recuerdo: tú no eres esa herida, tú eres quien decide qué hacer con ella. Y ahí tengo dos caminos: puedo seguir alimentando el rencor o puedo comenzar a construir desde la sanidad. Cada vez que elijo soltar, aunque sea un poco, me fortalezco. Reclamo mi paz. Me reafirmo como alguien que no necesita vengarse para sentirse en paz.
porque el verdadero poder no está en herir de vuelta, sino en avanzar con el alma libre. Y por eso suelto, no porque el otro lo merezca, sino porque yo sí lo merezco. Merezco paz. Merezco caminar sin arrastrar venenos antiguos. Merezco vivir con ligereza, con la mirada hacia adelante, con fe en todo lo que aún me espera. Y cuando doy ese paso, siento como algo dentro de mí se libera, como si una carga invisible que llevaba años oprimiéndome de pronto desapareciera. Entonces comprendo que el perdón no fue un favor que hice a nadie más, fue el regalo más hermoso que me hice a mí misma. Mi libertad, mi vida restaurada. Y eso nadie me lo puede quitar. Cuando veo que alguien a quien amo toma decisiones que no comprendo, cuando se alejan de lo que creo correcto o cometen errores que me duelen mi impulso inicial, puede ser la frustración. Me dan ganas de corregir, de señalar, de forzar un cambio. Pero cada vez que he actuado desde ese lugar, he olvidado mi verdadero llamado. No estoy aquí para imponer. No fui enviada para controlar. Estoy aquí para ser una guía, una luz, un testimonio viviente. No soy una cadena, soy un faro. No soy una voz que impone, soy una vida que inspira. Demasiadas veces he confundido el amor con la necesidad de tener el control. Pero el verdadero amor no se manifiesta con imposición. El verdadero amor se muestra con gracia, con paciencia, con el ejemplo de una vida rendida a Dios. Mi deber no es cambiar al otro. Mi deber es mantener mi corazón alineado con el Espíritu Santo, reflejar su amor y dejar que ese amor transforme lo que yo nunca podría cambiar por mis propias fuerzas. Muchas veces creemos que el amor nos otorga algún derecho a dirigir la vida de los demás, como si por amar estuviéramos autorizados a imponer caminos, controlar decisiones, dictar cómo deben actuar. Pero cuando el Espíritu Santo me ha llevado al lugar de la verdadera comprensión, he aprendido que el amor auténtico se reviste de humildad y entiende que cada alma está en una travesía única. Cada uno tiene su momento, su ritmo, sus propias caídas y aprendizajes. Amar de verdad no significa decir hazlo como yo quiero, sino estar presente, disponible, sin condiciones, sin exigir. Cuando esta revelación llega al corazón, todo cambia. Ya no juzgas a quienes no cumplen tus expectativas, ya no te duele cada vez que alguien cercano toma decisiones diferentes a las que tú hubieras tomado. Comienzas a asumir tu verdadero papel no como alguien que impone, sino como una luz constante, silenciosa y llena de compasión. No se trata de que te sigan, sino de que tú permanezcas siendo luz, sosteniendo, sin presionar. Es eso lo que forma vínculos sanos, maduros, libres. Y cuando el Señor nos coloca en el contexto familiar, esta verdad se hace aún más evidente, como madre, como hermana, como hija en la fe. He comprendido que no estoy llamada a dominar, sino a reflejar el carácter de Cristo, con paciencia, con templanza, sembrando cada día con fe. Aun si mis palabras no siempre son escuchadas, sé que no estoy aquí para cosechar, sino para sembrar, porque todo lo que se siembra en el amor de Dios en su tiempo dará fruto. Incluso la ciencia confirma este principio divino. Las familias más fuertes no se construyen sobre la base del control, sino sobre la aceptación y el acompañamiento. Cuando en casa cada persona se siente amada por quien es sin que se le quiera corregir todo el tiempo, florece el entendimiento, se fortalece la confianza y el amor se hace tangible. Pero cuando el afecto se vuelve
una recompensa sujeta a condiciones, se alzan los muros, aparece la resistencia y se rompe la comunión. Y en ese mismo espíritu, recuerdo también que no podemos controlar a los demás, solo a nosotros mismos. Nuestra tarea es actuar con sabiduría, mostrar virtud y luego dejar ir los resultados. Incluso el emperador Marco Aurelio, aunque no conociera la plenitud del espíritu, como yo la he experimentado, comprendía que debemos tratar al prójimo como un ser libre y racional, no como esclavo de nuestras proyecciones. Cada acto de paciencia, cada mirada comprensiva es una victoria silenciosa. Cuando alguien cercano a mí hace o dice algo que me hiere o me frustra, he aprendido a detenerme. Me pregunto, ¿qué testimonio quiero dar ahora? ¿Cómo puedo apoyar sin imponer? A veces eso implica escuchar más y hablar menos, otras veces dar un consejo solo una vez y dejar que Dios haga lo demás. En ocasiones, amar también es confiar cuando no hay resultados visibles. Ese cambio interior de querer controlar a querer comprender me ha liberado. Poco a poco, la necesidad de intervenir desaparece. Ya no tengo esa urgencia de corregir, de forzar, de resistirme a lo que es. Empiezo a vivir desde la aceptación activa, esa que no se resigna, sino que abraza con amor maduro. Y esa transformación no solo sana mis relaciones, también me moldea a mí. Me vuelvo más serena, más fuerte, más libre en Cristo, porque mi paz no puede depender de que los demás hagan lo que yo deseo. Mi paz se nutre de actuar siempre con amor, con comprensión, con esa libertad que solo el Espíritu Santo puede dar. Ahí está mi verdadera misión: no dominar, sino guiar; no exigir, sino ofrecer; no imponer, sino inspirar. Y cuando uno vive así, descubre que no es necesario alzar la voz para ser escuchado, ni forzar para ser respetado. Descubre que el liderazgo más poderoso es aquel que nace del ejemplo. Y es ese testimonio, no las órdenes, lo que transforma corazones. Y si quiero ir más profundo en la transformación de mis reacciones, he encontrado un recurso muy práctico que me ayuda a interpretar correctamente lo que sucede a mi alrededor, el modelo ABCD. Este método me ha enseñado que no son los eventos en sí los que causan mi enojo o mi tristeza, sino la manera en que los interpreto. Y cuando aplico este modelo con sinceridad ante Dios, mis emociones se ordenan y mis impulsos se aquietan. El primer paso es reconocer el acontecimiento activador. Algo ocurre. Alguien incumple una promesa, me contradice o me ignora. Ese es el hecho. Objetivo sin carga emocional. Pero rara vez lo dejamos así. Pronto damos el siguiente paso, las creencias. Es justo en ese instante cuando algo sucede que te duele o te incomoda, que la mente comienza a hacer ruido, no por el hecho en sí, sino por lo que tú crees que significa. No me respetó, le soy indiferente, esto siempre me pasa. Estas ideas se instalan como verdades, aunque no siempre lo sean, y tú las tomas como ciertas sin ponerlas en tela de juicio. Entonces, lo inevitable, ocurre una oleada de emociones, se desata dentro de ti. Y no es el suceso en sí el que provoca esta tormenta, sino la forma en que lo interpretaste. Sientes ira, tristeza o decepción no porque sea automático, sino porque tus pensamientos distorsionados encendieron esas emociones.
Muchos se quedan en este punto y actúan guiados por ese sentir sin detenerse a mirar si hay una salida, una pausa, un momento para tomar el control. Es en ese momento donde entra una etapa crucial: cuestionar lo que estás creyendo. Me pregunto, ¿es verdad esto que estoy pensando? ¿Será que estoy exagerando? ¿Hay otra forma de entender esta situación? ¿Estoy siendo injusta al generalizar? En este espacio yo misma empiezo a liberarme del dominio de pensamientos que no me edifican. Ya no soy su prisionera, empiezo a ser su señora. Cuando me permito cambiar la perspectiva, también cambian mis emociones. Esa ira que parecía incontenible se transforma en una simple molestia o incluso en comprensión. Ya no dejo que el error ajeno arruine lo que Dios me ha dado, mi día, mi gozo, mi paz. Veo todo desde una mirada más alta, más compasiva, más madura. Y sí, la ciencia misma ha confirmado lo que hace tanto tiempo nos ha revelado el Espíritu Santo, que esta manera de pensar transforma. Lo llaman reestructuración cognitiva, pero yo sé que es renovar la mente. Sirve para sanar el alma, para soltar la ansiedad, para calmar la tristeza, para redimir el enojo. No porque los problemas desaparezcan, sino porque aprendes a verlos con los ojos de la fe, no del miedo. El apóstol Pablo ya lo había dicho: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando cambias tu interpretación, transformas tu reacción y decides qué merece perturbar tu paz y qué no. Sí, tal vez al principio te costará. Es como aprender a caminar de nuevo, pero cada vez que algo te sacuda, detente un segundo. Pregúntate, ¿qué pasó en realidad? ¿Qué estoy creyendo que significa? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Es justo este pensamiento? ¿Cómo podría mirarlo con más sabiduría? Y con cada paso vas rompiendo las cadenas de la reacción impulsiva. Dejas de ser esclavo de las palabras de los demás y recuperas el gobierno de tu corazón. Ya no vives al vaivén de lo que otros hacen o dejan de hacer. Tu paz ya no depende de sus gestos o sus errores. Has recuperado tu poder en Cristo y eso te permite elegir actuar con propósito, construir una vida de calma, de conciencia, de libertad verdadera. Puede que no puedas manejar lo que ocurre afuera, pero siempre puedes revisar lo que ocurre adentro. Siempre puedes detenerte y mirar con otros ojos antes de regalar tu paz a pensamientos que no vienen de Dios. Y eso, en un mundo donde muchos reaccionan sin pensar, es un acto de fuerza real, de libertad auténtica. Y cuando el conflicto aparece, cuando el enojo amenaza con adueñarse del ambiente, cuando todo parece quebrarse, no te quedes atrapada repasando el error una y otra vez. Porque hay algo más poderoso que señalar lo que salió mal, proponer una salida, comprometerte con el cambio. Muchas veces el enojo no es más que una expresión callada de dolor, de impotencia, de frustración. A veces quien está irado contigo no necesita más argumentos. Lo que su alma clama, aunque no lo diga, es esperanza. Quiere saber que hay una solución, que no están atrapados en un ciclo sin salida, que tú estás dispuesta a cambiar algo, no solo a justificar el pasado. A veces me detengo y reconozco que lo lamento de verdad. Desde lo más profundo de mi corazón, decido ser más cuidadosa con mis palabras y propongo con humildad que si en algún momento cruzo un límite, me lo haga saber de inmediato para poder corregirme. Cuando damos ese paso, cuando nos colocamos al lado del otro en lugar de enfrente, la atmósfera cambia. La ira pierde su fuerza
porque la otra persona comprende que no estamos luchando contra ella, sino trabajando a su lado para levantar algo mejor. Un compromiso auténtico sana más rápido que cualquier argumento, y actuar diferente con un cambio real tiene un impacto mucho más fuerte que 1000 disculpas vacías. Esto no es solo intuición espiritual, también está confirmado por el estudio del comportamiento humano. La psicología nos muestra que cuando alguien percibe acciones concretas y compromisos cumplidos después de un conflicto, su enojo se reduce, la confianza se fortalece y renace el deseo de reconstruir la relación. Las palabras por sí solas no alcanzan. Lo que verdaderamente restaura la confianza son los actos sostenidos, las decisiones visibles, los compromisos que se cumplen con integridad. En nuestra fe también aprendemos que la virtud debe guiar nuestras acciones, sobre todo cuando fallamos. No se trata de no equivocarse nunca, sino de tener el valor y la dignidad para corregir el rumbo. Desde esa luz, ofrecer soluciones y comprometerse con sinceridad no es señal de debilidad, sino de fuerza verdadera. Es la señal de una persona transformada por el amor de Cristo, que no teme admitir sus errores y que desea con todo su ser reflejar más de Él cada día. Así que cuando te encuentres en medio de un conflicto, no te quedes atrapado en la culpa, ni en la vergüenza, ni en la ira. Escucha con el corazón abierto, reconoce el dolor que hayas causado y luego actúa. Propón una salida concreta. Haz una promesa que puedas cumplir, algo real, tangible, que el otro pueda ver y sentir. Y entonces, cúmplela. Porque la confianza no se reconstruye con promesas vacías, sino con una conducta que se repite con fidelidad. Con el paso del tiempo, verás que cada momento difícil trae consigo la oportunidad de crecer. Cada choque se puede convertir en tierra fértil donde se siembren nuevos cimientos de respeto y de entendimiento. Y más aún descubrirás que te estás convirtiendo en alguien que ya no siembra caos, sino paz, no porque los problemas desaparezcan, sino porque tú eliges actuar con amor, con propósito y con madurez. Cuando decides construir en lugar de destruir, cuando te comprometes con sinceridad, no solo estás resolviendo un conflicto, estás creciendo como persona, estás desarrollando una fortaleza silenciosa, una madurez que los demás verán y respetarán. Y por encima de todo, recibirás un regalo que no tiene precio, la paz que viene de saber que hiciste todo lo que estuvo en tus manos para edificar, para sanar, para seguir adelante. Esa es la verdadera victoria. Y esa victoria nace de una decisión firme, ser parte de la solución, no del problema. A veces olvidamos que el enojo no comienza solo en la mente, lo percibimos primero en el cuerpo. Yo lo he sentido, el corazón que late con fuerza, la respiración que se acelera, los músculos que se tensan como si fueran cuerdas al borde de romperse. El rostro cambia, el cuerpo se endurece. Todo empieza con una chispa invisible, pero si no prestamos atención, en un instante puede dominarnos por completo. Por eso, una parte fundamental de vencer la ira no es solamente cambiar lo que pensamos, sino aprender a escuchar lo que el cuerpo nos está diciendo. Es como si el Señor nos hubiese dado un sistema de alarma anticipada. Si somos capaces de detectar ese momento exacto donde la respiración cambia, donde la tensión se instala en los hombros o donde sentimos ese fuego subiendo desde el pecho,
tenemos la oportunidad de detenernos antes de reaccionar mal. Podemos evitar palabras que hieren decisiones que luego lamentamos, pero eso requiere entrenamiento, requiere una disposición constante a escuchar lo que tantas veces ignoramos. Hoy en día, incluso los estudios han demostrado el poder de esta práctica. Aquellos que aprenden a ser conscientes de su cuerpo logran manejar mejor las emociones intensas como la ira. Al estar presentes en nuestras sensaciones físicas, no solo interrumpimos la reacción impulsiva, sino que también bajamos la intensidad del enojo, ganamos claridad mental y cultivamos la capacidad de actuar con sabiduría en medio de la tormenta. El primer paso es sencillo: estar presentes. No necesitas un retiro ni largos momentos de meditación, basta con prestar atención a tu cuerpo en medio de la rutina. Observa cómo respiras cuando alguien te contradice. Percibe la tensión que se acumula en tus manos cuando sientes que algo es injusto. Cuando haces eso, te alineas con lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti, formarte para que respondas con gracia y no con reactividad, porque en ese acto de conciencia estás eligiendo libertad en vez de esclavitud emocional. He aprendido por la gracia de Dios a prestar atención al lenguaje de mi cuerpo cuando las circunstancias me hieren o me sacuden. No es para culparme, sino para entenderme, porque solo lo que reconozco puedo entregárselo al Espíritu Santo para que lo transforme. Cuando siento que algo me cierra, que mi cuerpo se tensa como escudo ante el dolor o la crítica, hago una pausa santa. Respiro con intención, relajo los hombros, aflojo la mandíbula y abro las manos como si le dijera al Señor: aquí estoy, haz tu obra en mí. Este pequeño acto tan simple, pero tan poderoso, rompe la cadena de reacciones impulsivas y me devuelves el control que por momentos sentí perder. No estoy rechazando lo que siento, solo lo estoy rindiendo. Y en esa entrega, con la ayuda del Espíritu Santo, resguardo mi paz y mi dignidad. Recuerdo que también en las Sagradas Escrituras encontramos esta sabiduría, que somos templo del Espíritu y debemos guardar con celo lo que entra en nuestro corazón. El dominio propio comienza por la conciencia, por esa vigilancia interior que nos permite discernir entre lo que edifica y lo que destruye. No puedes cambiar lo que no estás dispuesto a ver. No puedes someter a Cristo aquello que ni siquiera reconoces. Cuando esto se convierte en un hábito, ya no necesito recordarlo. Mi cuerpo se ha convertido en un colaborador fiel, un amigo que me advierte cuando algo me quiere robar la paz. Ya no me siento arrastrada por la emoción, ahora la observo, la escucho y elijo cómo responder, como quien navega en medio de olas fuertes, pero mantiene la mirada fija en Jesús y no se hunde. Imagínate, querido, cómo sería tu vida si ante cada provocación tu primer impulso fuera mirar hacia adentro y no hacia afuera. ¿Cuántas discusiones innecesarias podrías evitar? ¿Cuánta energía preciosa podrías conservar para lo eterno, para lo que sí importa? Esto no es reprimir, es redimir. Es usar las emociones como combustible para el propósito, no como excusa para perder el control. Así que haz de tu cuerpo un aliado del Espíritu. Escucha sus alertas, acoge lo que sientes, pero también recuerda que puedes elegir. Esa elección es un regalo de Dios, y cada vez que logras pausar, respirar y responder con calma, estás fortaleciendo un fruto del Espíritu
que es escaso en estos tiempos el dominio propio. Este control no nace del temor, sino del conocimiento íntimo de aquel que habita en ti. Porque quien gobierna su cuerpo, gobierna su mente, y quien gobierna su mente puede caminar en la voluntad perfecta de Dios. En un mundo que vive reaccionando sin pensar, tú puedes ser ese testimonio vivo de lo que significa vivir en el Espíritu, no porque no sientas, sino porque sabes sentir sin caer en el abismo. Esa es la fuerza real, y empieza siempre por un acto de reverencia, escuchar a tu cuerpo antes de que el enojo tome la palabra. He descubierto también algo precioso: no todo el mundo merece mi tiempo, ni mi energía, ni mucho menos mi atención. No es orgullo, es sabiduría que viene del cielo. He comprendido que mi paz es un regalo del Señor y no puedo dársela a cualquiera que no sepa valorarla. Hay personas que edifican, que inspiran, que te recuerdan quién eres en Cristo, pero hay otras que solo traen confusión crítica constante y contiendas que apagan el fuego del Espíritu. Ser selectiva no es cerrar el corazón, es guardar lo más precioso que tengo, mi llamado. Cada palabra que intercambias, cada conversación que sostienes lleva consigo una carga emocional, y si no estás atenta, puedes terminar agotada cargando fardos que ni siquiera te pertenecen. La vida es tan breve y el propósito que Dios nos ha dado es tan grande que no podemos darnos el lujo de malgastarla en relaciones que nos restan en vez de sumarnos. Ser cuidadosa con quien dejo entrar en mi círculo íntimo es una forma de amarme como Dios me ama. Es reconocer que el ambiente que me rodea tiene influencia sobre mi ánimo, mi fe, incluso mi salud, y por eso oro antes de abrir mi corazón a alguien. No se trata de juzgar, sino de observar con honestidad. ¿Esta persona me edifica o me derriba? ¿Me acerca a lo que Dios quiere o me aleja? ¿Respeta mi caminar o solo busca aprovecharse? Incluso la ciencia moderna confirma lo que el Espíritu ya me había enseñado, que nuestro entorno impacta nuestro bienestar, nuestra energía, hasta nuestro cuerpo. Las relaciones sanas renuevan, levantan, nos llenan de vida. Las tóxicas, en cambio, son como una fuga constante que te va dejando vacía poco a poco. Y por eso elijo ser sabia. Prefiero rodearme de aquellos que me acercan al trono de la gracia, que me recuerdan quién soy en Cristo, que me impulsan a dar lo mejor. No quiero estar donde la crítica es la norma, donde el conflicto es alimento. Quiero estar donde la paz reina, donde la fe es cultivada, donde el amor de Dios es evidente. Porque lo que está en juego no es poco, es mi gozo, mi propósito, mi obediencia al llamado. Y eso no lo negocio. He aprendido que debo tener tanto cuidado al elegir mis relaciones como al cuidar de mi salud. No cualquiera merece un lugar en mi vida, ni todos deben tener influencia sobre mis pensamientos o mis emociones. Es fundamental rodearme de personas llenas del Espíritu, personas que reflejan la virtud de Cristo y que edifican mi carácter en lugar de debilitarlo. Porque cuando me vinculo con quienes actúan desde la necedad o la malicia, mi alma se ve afectada, mi discernimiento se nubla y mi paz se desvanece. Por eso, en lo cotidiano, he decidido mirar con claridad. Ya no excuso actitudes que sé que me dañan. No me aferro a vínculos por temor a la soledad. Elijo con intención a quienes permito estar cerca de mí, los que me honran, los que se gozan en mi crecimiento, los que me animan
avanzar sin aplastarme. Y si en algún momento debo tomar distancia de quienes solo siembran confusión, culpa o manipulación, lo hago sin culpa, porque guardar la paz que el Señor me ha dado es preservar la vida misma. No necesito estar rodeada de multitudes. Me basta con tener cerca a unos pocos, pero que sean sinceros, que su compañía sea un refugio y no una guerra, que sus palabras levanten, no sean veneno envuelto en consejos. La calidad de mis relaciones determina la calidad de mi andar diario. Por eso protejo mi círculo como cuido mi mente y guardo mi energía como guardo mi alma. Y he notado algo cuando soy fiel en esto: mi vida se transforma. Me siento más liviana, más enfocada, más en paz. Tengo más fuerza para entregar a lo que Dios me ha llamado, mis proyectos, mi propósito, mi crecimiento en Él. Ya no desperdicio horas en conflictos ajenos, en disputas sin sentido, ni en relaciones que desgastan. Y lo más hermoso es que comienzo a vivir desde un lugar de fuerza espiritual, desde una libertad emocional que solo viene del cielo. No estoy en este mundo para cargar con el peso de la toxicidad de nadie. No vine a salvar a quien no quiere ser salvo. He venido a crecer, a amar de verdad, a construir una vida que refleje la gloria de Dios en mí. Y para eso necesito rodearme de aquellos que me elevan, no de los que me arrastran hacia abajo. Soy intencional con mi atención. Cuido mi energía con celo. Y sé que mi mente, mi corazón y mi espíritu se regocijan cuando elijo con sabiduría a quienes permito entrar en mi mundo. Porque al hacerlo, no solo protejo mi paz, también estoy edificando el ambiente donde florezco en quien fui llamada a ser. Esa es la gran diferencia entre sobrevivir y vivir en abundancia. Y esa decisión me corresponde a mí. También he descubierto que la gratitud es un arma poderosa contra el enojo. Cuando el enojo me quiere tomar por sorpresa, siento como todo mi ser se enfoca solo en el agravio. La mente se cierra, el alma se encoge, y lo único que percibo es esa injusticia que me golpea, esa palabra que dolió, ese gesto que no esperaba. Pero hay una salida, y no consiste en reprimir lo que siento, sino en cambiar el enfoque, y ese cambio se llama gratitud. Sí, la gratitud tiene el poder de desarmar la ira, porque me obliga a mirar desde otra perspectiva, en lugar de centrarme en lo que falta, en lo que no recibí, en lo que salió mal. La gratitud me lleva a contemplar lo que sí tengo, lo que me sostiene, lo que funciona. Y en ese giro, aunque parezca pequeño, la estructura del enojo se derrumba, porque el enojo no puede subsistir en un corazón agradecido. La práctica es sencilla. En el mismo instante en que el enojo se asoma, hago una pausa en mi interior. Me detengo y me pregunto, ¿por qué puedo agradecer ahora mismo? Tal vez es por mi salud, por alguien que me ama, por el techo sobre mi cabeza, o por un gesto que me arrancó una sonrisa esta mañana. No importa si es algo grande o pequeño, lo que importa es redirigir mi mente hacia lo que nutre mi alma en lugar de lo que la hiere. Y cuando hago eso, algo hermoso sucede, mi cuerpo responde. La tensión baja, la respiración se calma, el pensamiento se aclara. Ya no necesito reaccionar con dureza, ya no tengo que herir para sentirme fuerte. Puedo hablar con sabiduría, decidir con serenidad, porque he recuperado el control desde el centro de mi ser. La gratitud no borra el problema, pero disipa la niebla emocional que me impide encontrar la solución.
y hasta la ciencia respalda esto. Se ha demostrado que cuando practico la gratitud se activan regiones de mi cerebro asociadas con el bienestar y el equilibrio emocional. Se reduce la actividad de la amígdala, que se enciende en momentos de amenaza, y se fortalece el córtex prefrontal, que guía mi juicio, mis decisiones y mi reflexión. Es decir, la gratitud no es solo una emoción linda, es una herramienta divina, una estrategia espiritual que me permite volver a la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que no depende de las circunstancias. Cuando agradezco, alineo mi corazón con el corazón de Dios. El Espíritu Santo me ha enseñado algo que ha transformado mi vida por completo. No necesito alzar la voz para sentirme fuerte, ni reaccionar de inmediato para demostrar que tengo razón. La verdadera fortaleza se manifiesta cuando decido permanecer firme en el centro de su voluntad, aun cuando todo a mi alrededor intente sacarme de ahí. He comprendido que la paz que Él me ha dado no está sujeta a negociación. Esa paz no depende de lo que otros digan o hagan, sino de lo que elijo pensar, creer y sentir desde mi interior, guiada por el Espíritu. Cada vez que algo me inquieta, vuelvo mi mirada al Señor y me pregunto, ¿qué esperaba? ¿Por qué esperaba eso? ¿Vale realmente la pena perder la paz que Él me ha dado por esta situación? Si la respuesta es no, simplemente suelto, no me aferro a lo que no puedo controlar, dejo que los demás sean como son, mientras yo decido ser quien Él me ha llamado a ser, una mujer guiada por el Espíritu, una hija que no se quiebra en la prueba, alguien que sabe que la paz no se encuentra en el entorno, sino que se cultiva en la comunión con Él. He descubierto que el silencio es un arma poderosa para vencer el enojo. Cuando alguien me hiere con palabras, cuando siento que algo dentro de mí clama por justicia o se duele por una falta de respeto, lo más fácil sería permitir que la carne reaccione. Pero he aprendido que responder desde el alma, gritar, defenderme, corregir o atacar no trae fruto. Y si la respuesta más poderosa no fuera una palabra, sino el silencio, porque el enojo necesita combustible para crecer. Y ese combustible muchas veces son las palabras dichas sin la guía del Espíritu. ¿Cuántas discusiones surgen porque no supimos callar a tiempo? ¿Cuántas relaciones se desgastan no por el conflicto en sí, sino por lo que se dijo en medio de la tormenta? He visto que lo que no se dice no puede ser usado en tu contra. Lo que no se lanza no hiere, y cuando ese silencio nace de la sabiduría que proviene del Espíritu Santo, no de la represión, tiene una fuerza que las palabras no pueden igualar. Recuerdo una enseñanza que ilustra esta verdad. Cuando alguien lanza su enojo hacia ti y tú no lo recibes, ese enojo sigue perteneciendo a quien lo lanzó. Ese es el poder del silencio. No es pasividad, es una decisión consciente de no participar en la batalla del otro. En ese silencio puedo escucharme por dentro, discernir si mi reacción nace del dolor del ego o del orgullo. Pero si respondo al instante, cedo el control a mis emociones. Y vivir así, sin dominio propio, es vivir en esclavitud. El verdadero dominio de uno mismo se revela en esos breves segundos donde podría estallar, pero en lugar de eso, elijo guardar silencio y observar lo que está ocurriendo dentro de mí. En esos momentos de tensión, lo primero que hago es respirar profundamente, detenerme y guardar silencio, aunque por dentro todo arda. Porque al hacerlo, no estoy perdiendo fuerza, estoy ganando espacio
para escuchar al Espíritu. Ese silencio me permite ver con claridad más allá de la ofensa. Me doy cuenta de que quizás no vale la pena responder o que la mejor respuesta será una acción posterior más reflexiva y digna. He aprendido que no tengo poder sobre las palabras o acciones de otros, pero sí sobre cómo respondo. Debemos recordar que no son los hechos los que nos alteran, sino nuestra opinión sobre ellos, y a veces cambiar esa opinión no se logra discutiendo, sino dándome el espacio para que el Espíritu calme mis emociones. Ese espacio se llama silencio. El silencio no es evasión, es refugio, sabiduría divina. Es el tiempo necesario para no decir lo que luego lamentaré, porque las palabras tienen poder, y si se usan sin amor, pueden destruir confianza, herir profundamente, romper vínculos que luego no sabremos cómo restaurar. Pero si sé callar en el momento preciso, evitaré muchos daños innecesarios y conservaré intacta mi dignidad en Cristo. Con práctica este hábito se vuelve parte de mí. Comienzo a notar que ante una provocación ya no siento la necesidad de responder, ya no hay urgencia de defender el orgullo. Descubro que puedo permanecer en paz incluso si el otro no lo está, que puedo caminar tranquila sin necesidad de ganar cada discusión, porque el verdadero triunfo no está en tener la última palabra, sino en conservar la última calma. Y aunque al principio es difícil, porque mi mente querrá hablar, justificarse, corregir al otro con el tiempo, comprendo que ese silencio no es debilidad, sino una muestra de dominio espiritual. Cada vez que elijo no hablar en un momento de ira, estoy protegiendo lo más sagrado que tengo, mi paz y mi dignidad en Cristo. Así que la próxima vez que el enojo quiera salir como fuego por mi boca, respiro, me detengo, guardo silencio y dejo que el ruido pase. Porque en ese silencio estoy eligiendo no ser esclava de mis emociones. Estoy eligiendo la libertad que solo el Espíritu Santo puede dar. Querido amigo, recuerda que la verdadera paz no se encuentra en el exterior, sino que nace de lo más profundo de tu corazón, guiado por la presencia del Espíritu Santo. Cada vez que eliges el silencio, eliges el camino de la sabiduría y la libertad. No permitas que las circunstancias roben tu paz. Mantente firme con la calma de un corazón que confía en Dios. Si este mensaje te ha tocado, te invito a dejar tu comentario abajo, compartirlo con aquellos que necesitan escuchar esta verdad y, por supuesto, suscribirte a mi canal para seguir juntos en este hermoso camino de crecimiento espiritual. Tu apoyo es invaluable y me llena de alegría saber que estamos caminando juntos. Gracias por estar aquí. Que el Espíritu Santo te guíe, te fortalezca y te llene de su paz. Nos vemos en el próximo video.